¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Vamos a tener una breve plática sobre la Semana Santa. Vivir una semana que sea verdaderamente santa. Porque aunque no lo parece, ya estamos prácticamente en la Semana Santa. Este viernes es Viernes de Dolores, que es el viernes en el que conmemoramos los dolores de la Virgen, los dolores de nuestra Madre, y en el que me acordaba de una imagen muy bonita que vi en Roma, aunque la tradición es española, de una virgen que tenía un corazón así puesto encima del pecho, con 7 cuchillos que como asaeteando ese corazón, ¿no? Y que, bueno, contaban un poco allí en aquella ermita, en un pueblo del Abruzzo, en Roma, que recordaban esos 7 dolores de nuestra madre, ¿no? Y me los explicaron, pero la verdad es que no me acuerdo, ¿no? Bueno, pues es la fiesta que celebramos este viernes, por eso ella tiene ese título de corredentora, porque con su sufrimiento le ayuda a Jesús en la redención. El domingo es ya Domingo de Ramos. Recuerda esa fiesta, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, por una puerta que se ve desde esa pequeña iglesia que se llama Dominus Flevit, que está en lo alto del Monte de los Olivos, a mitad de colina aproximadamente, donde ves pues la explanada del templo y debajo el muro con una puertecita que se llama la Puerta Dorada, por la que según la tradición entró Jesús en ese día en la ciudad santa, en Jerusalén, y por donde entrará el día de la segunda venida al final de los tiempos, la Puerta Dorada. Por allí entra Jesús y le aclaman, hacen una auténtica fiesta porque llega el Mesías, aquel que les va a librar de la opresión del pueblo de los romanos que les oprimen, a ese pueblo judío, y con esa fiesta pues colocan allí, van poniendo mantos en el suelo, agitan ramas de olivo y palmas para festejar a Jesús que baja desde Betfagé, desde la colina de enfrente de Jerusalén, que es donde está el huerto de los olivos, atraviesa el torrente Cedrón, un pequeño riachuelillo que había allí, entra por la Puerta Dorada en la ciudad santa y allí pues le aclaman como al Salvador, como aquel que les va a librar de la opresión de los romanos. Esta es la fiesta que celebramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en este Domingo de Ramos. Es muy bonito leer ese Evangelio. El Evangelio, en este caso, este año es de San Mateo, donde en la misa se lee y se recuerda toda la pasión. Ya nos sitúa al comienzo de la Semana Santa, comienza precisamente ese día, el Domingo de Ramos, nos sitúa ya en esos acontecimientos fundamentales para la historia de nuestra salvación. Por eso es muy importante que los tengamos muy presentes y que ya releamos la pasión ese Domingo de Ramos con calma, con tranquilidad, acordándonos de aquello que hacíamos en la parroquia y que este año no podremos hacer, de contestar, hacer un evangelio dialogado, ¿no? Por un lado, pues los que hacen de pueblo, por otro lado los que hacen de Jesús o el que hace de Jesús y por otro lado el que hace de otros, ¿no? De otros personajes que van apareciendo por allí. Pues mira, es una manera también a lo mejor de que en familia pues puedas hacer ese evangelio dialogado con la pasión de San Mateo este domingo, el Domingo de Ramos. Después viene el Jueves Santo, lunes, martes, miércoles y Jueves Santo, pues que es la gran fiesta de la Eucaristía. Jesús en el cenáculo, me acuerdo que este año en el cenáculo renové esas promesas sacerdotales, instituye esos dos sacramentos, el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento de la Eucaristía. El sacramento del orden sacerdotal pues es un sacramento fundamental. Fíjate, estos días los capellanes de los hospitales, ¿no? Don José María, que está ahí en el hospital de la Infanta Sofía, pues cómo, qué importantes son, ¿no? Pues para ayudar a la gente a aliviar el sufrimiento o para ayudarles, si es preciso, pues a recibir ese sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Que alivia el dolor corporal y que prepara también para esa mudanza definitiva a la casa del Padre. Bueno, pues el sacramento del sacerdocio lo inaugura el Señor ese Jueves Santo en el cenáculo, en aquella última cena, donde les confiere a los apóstoles ese poder
por el que les dice que pueden confeccionar, pueden celebrar la Eucaristía. También el Señor instituye ese otro sacramento, el sacramento de la Eucaristía, en esa noche, en esa tarde, en esa comida pascual o cena pascual que el Señor pues hace con sus discípulos allí en el cenáculo. Todo está envuelto en un halo de misterio, en un halo a la vez como de sagrado, ¿no? De cosa sagrada, porque bueno, pues prepara allí la cena de Pascua, la cena que conmemoraba el paso del Mar Rojo por parte del pueblo elegido, ¿no? De cómo atraviesan ese mar y los egipcios que persiguen a los judíos pues quedan atrapados, ¿no? Bajo las aguas. Bueno, pues esa era una gran fiesta para los judíos y se celebraba con una cena, la cena del paso, la cena pascual, ¿no? Esa cena es la cena del Jueves Santo, por eso la misa se llama Misa in Cena Domini, misa de la cena del Señor. Allí, como sabemos, Jesús instaura el sacramento de la Eucaristía, inaugura ese sacramento y celebra pues esa última cena con los apóstoles, con los discípulos, lleno de miedo, lleno de pena, perdón, más que de miedo, de dolor, pues les anuncia y les avisa pues de lo que va a ocurrir al día siguiente, de lo que va a ocurrir el Viernes Santo. Jesús juega con el tiempo, que es una manera también de explicar muy bien la misa, porque en la misa no hay tiempo, ¿no? Los relojes se paran, ¿no? Porque el Señor anticipa algo que va a hacer después, que es morir en la cruz por nosotros, conmemora ese sacrificio de la cruz, lo hace de un modo previo, poco antes, un día antes, y luego les pide a los apóstoles que renueven ellos después ese sacrificio, retrotrayendo el tiempo al momento de la última cena. Juega con el tiempo, hace algo que va a hacer después, lo anticipa y les dice que después lo renueven como memorial, es decir, acordándose de ese momento en el que el Señor celebra esa primera misa de la historia. Es una fiesta preciosa y es un día en el que, fíjate, todos aquellos que no podéis recibir al Señor en la comunión, ¿no? Pues podéis hacer una comunión espiritual, ¿no? Vivirla de una manera mucho más intensa, ¿no? Y acordarse y darse cuenta, valorar mucho más lo que supone la presencia de Jesús en el sagrario, lo que supone también pues el poder recibirle en la comunión, lo que supone ese anticipo del cielo que es la misa. Luego viene el Viernes Santo que se celebra con ornamentos rojos y que comienza con ese acto tan impresionante, tan conmovedor que es la postración, ¿no? Los apóstoles, los sacerdotes, ¿no? Que celebran esa celebración, no es una misa, el Viernes Santo son unos oficios, ¿no? De la pasión, de la cruz del Señor, pues los sacerdotes se postran, ¿no? Se tumban en el suelo, ¿no? Y allí hacen oración, recordando posiblemente pues esos momentos trágicos que van a revivir, ¿no? Con la lectura solemne, también dialogada, de la pasión del Señor. Al final se venera la cruz, se hace una genuflexión ante la cruz, se la besa y nos puede servir también para que cada uno en nuestras casas pues tengamos un crucifijo que pongamos en un lugar especial y que lo tengamos quizá especialmente presente a lo largo de ese día, ¿no? Llevarlo en el bolsillo con nosotros, tenerlo muy cerca y ofrecer también nosotros estos días pues todos esos dolores, privaciones, dificultades, el dolor de tanta gente, el dolor nuestro personal, en fin, los que pues estemos pasando por algún momento más difícil, bueno, pues o los que estéis pasando por algún momento más difícil, pues que nos acordemos especialmente de unirnos a la cruz de Jesús. Y por último, la vigilia pascual, ese gran día de fiesta que supone la resurrección del Señor. La ceremonia, como te acordarás, pues comienza a oscuras fuera del templo donde se hace un fuego, ¿no? Yo no te recomendaría que lo hicieras en casa porque podéis salir, avisar a los bomberos y salir todos ardiendo, ¿no? Y me acuerdo de que esos tres símbolos, ¿no?, que tiene la vigilia pascual, la luz, el agua y el fuego, la luz que representa a Cristo, ¿no?, que ilumina el mundo que está a oscuras. Fíjate qué necesario es que ahora pues tanta gente que se está preguntando el porqué de todo lo que está pasando, bueno, pues tiene que acudir a Dios, ¿no?, tenerle como una referencia, como una luz, ¿no? Bueno, pues comienza con esa luz que en la oscuridad del templo el sacerdote con el cirio pascual
con el que se inicia la ceremonia, encendiéndolo en ese fuego sagrado que se hace en el atrio fuera del templo, ¿no? Nosotros, fíjate, lo podríamos estrenar este año, pero no lo vamos a hacer porque posiblemente la vigilia pascual todavía estemos pues confinados, ¿no? En nuestros hogares. Pues allí en ese lugar se enciende el fuego y se entra en la iglesia, que a medida que se va cantando esa luz de Cristo se ilumina, ¿no? Porque la luz es Cristo que ilumina. Después viene el pregón pascual, ¿no? Que se canta o se reza pues ante ese, en el altar, ¿no? Se inciensa y se hace toda esa oración tan bonita que va recordando pues toda la historia de la salvación. Y luego pues hacen las lecturas, tienen bastantes más lecturas ese día, la misa, en las que bueno, pues nos acordamos precisamente pues de todos los patriarcas, de cómo el pueblo judío pues fue pueblo elegido, pues fue llevado por Dios, ¿no? A los lugares más, bueno, fue yendo poco a poco pues hasta que llegó a la tierra prometida, ¿no? Hasta que llegó a esa tierra prometida con ese cuidado, esa providencia amorosa de Dios, esos grandes milagros que Dios realiza con su pueblo y que nos llenan de fe y nos llenan de esperanza también en estos momentos, ¿no? Luego pues está el agua que limpia, el agua que purifica, el agua que pues hace que toda la suciedad pues se quite, ¿no? Y que también el agua del bautismo, que nos hace hijos de Dios, que nos hace pertenecer a esa familia, a los íntimos de Dios. Y por último el fuego que purifica del pecado, que limpia, que hace que aquello que está sucio, que está manchado, que está podrido, pues bueno, pues por el fuego se purifique y se pueda utilizar y no deje ningún tipo de daño o de herida en los demás, ¿no? Yo siempre añadía allí cuando celebrábamos, te acordarás, ¿no? Pues celebrábamos en el barracón los oficios, que hay un cuarto signo que es el humo, ¿no? Porque como era tan pequeño aquello, el local o el barracón pues se llenaba siempre de humo, ¿no? Y la verdad es que el símbolo del humo pues no me acuerdo qué broma hacía o con qué lo significaba, pero en fin, el humo pues que era propio, ¿no? De algo que estábamos construyendo para Dios y que algún día decíamos pues podríamos tener una iglesia como Dios manda y ese humo ni siquiera desaparecería. Ya la tenemos, pero en fin, no podremos celebrar allí los oficios. Bueno, pues en ese día de la vigilia pascual, pues celebramos el día santo por excelencia, que es la resurrección de Cristo, el día de nuestra gran fiesta. Vamos a pedirle también nosotros en ese día, viviendo muy bien estos días de la Semana Santa, metiéndonos ya de lleno en la Semana Santa, pues que podamos también nosotros celebrar esa resurrección después de esta especie de muerte, ¿no? De muerte que estamos viviendo en estos días, de este dolor, de este sacrificio, de estos dolores tan grandes, ¿no? Pues que celebremos la resurrección, esa gran alegría de que con Dios siempre estamos contentos, siempre estamos a gusto, que vivamos estos días muy unidos a la pasión, metiéndonos de verdad en los acontecimientos que vamos a conmemorar para que resucitemos también con Cristo al final de esta Semana Santa y vivamos esa alegría de la Pascua, que esperemos que sea también la alegría del paso de esta peste, de estos acontecimientos tremendos, ¿no? Que estamos sufriendo en este tiempo, para que así podamos celebrarlo con el Señor y con los demás, junto a Él en el cielo y aquí también en la tierra en estos días de la Pascua.